El primer punto que me gustaría informarle a todos los cubanos de dentro de Cuba que nos están viendo hoy es que en Cuba están ocurriendo una serie de cosas a las que yo sugiero que busquen la manera de darle seguimiento, de darle atención. Jóvenes cubanos que me ven, que ahí en las estadísticas dice que las personas que nos ven desde Cuba tienen edades entre los 15 y los 35 años. Todo esto nos lo dice YouTube. Las personas que nos ven desde Cuba son en su mayoría jóvenes. Bueno, jóvenes cubanos. Quiero decirles que tenemos hoy en Cuba 127 presos políticos, muchos de ellos declarados oficialmente presos políticos por Amnistía Internacional, por Prisoner Defender, que son las organizaciones especializadas en esto. Esto es muy importante, juventud cubana. ¿Por qué? Porque constantemente ustedes están notando todas las dificultades que hay en Cuba, que no hay aseo, que no hay, y que las colas son cada vez más grandes y la situación es cada vez peor. Y muchas personas se centran en esas dificultades, pero esas dificultades no son más que el efecto. Sin embargo, en lo que debemos centrarnos cada vez más es en la causa de esas dificultades. Y esa causa tiene dos componentes. El componente número uno y más importante, cubanos desde Cuba que me ven, tiene que ver con el bloqueo interno que existe en Cuba. El bloqueo interno se llama sistema comunista. El sistema comunista que está en Cuba, dirigido por Díaz-Canel y Raúl Castro, principalmente, es un sistema que no reconoce, ni respeta, ni se siente orgulloso de lo hecho por cubanos. De manera que solo reconoce un mínimo de actividades, 168 boberías a los que pueden dedicarse los cubanos, y además hasta cierto punto, porque dice la propia Constitución que ellos van a garantizar la no acumulación de riqueza en manos privadas. O sea, si el desarrollo, que de hecho está entendido así por muchos clásicos, cuando usted los lee dice que el desarrollo es una acumulación constante de riqueza y distingue la riqueza entre riqueza material y experiencia, conocimiento. Los países más desarrollados son los que más riqueza han acumulado, no solo material, sino en conocimiento. Y el conocimiento es lo que hace que puedan producir lo material. Usted coge a los suizos y los muda para el desierto del Sahara y como tienen ya el pensamiento adecuado, como tienen la experiencia del desarrollo, tienen la ciencia y la técnica a su favor y las costumbres y la idiosincrasia y el espíritu, entonces van a poder buscar la manera de desarrollarse allí donde estén. Y usted coge un país, los cubanos actualmente, y nos mudamos para Suiza y esas carreteras impecables y toda esa belleza, al cabo de 3 meses está la basura en las calles. Suiza es un país de tercer mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos acumulada experiencia ni capital para ser un país desarrollado. Entonces, ¿por qué no acumulamos experiencia y por qué no acumulamos capital? Porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución que los comunistas nos han dado a ratificar y que la han inventado ellos completamente, es una Constitución antidesarrollo, es una Constitución antinatural, es una Constitución anticubana. ¿Por qué afirmo que la Constitución actual es una Constitución contra usted, contra mí, contra la familia, contra el barrio cubano? Porque esa misma Constitución establece que el Partido Comunista es la fuerza superior dirigente del Estado y orienta los esfuerzos, la misma muela, pero con mucho poder, que tenía la Constitución pasada. Eso ni es martiano, ni es democrático, sino que lo que hace es decir que en Cuba existen dos razas de cubanos. La raza aria superior, que son los militantes del partido, especialmente sus dirigentes, porque yo conozco a miles de militantes del partido que no tienen ni voz ni voto, ni ropa, ni zapatos, ni bicicleta. Quiere decir que no es todo el partido. Bueno, veo que hay muchas personas que se están haciendo miembros de nuestro canal. Les agradezco eso. Amor, si me puedes después pasar un mensajito con la listica o algo de eso para saludarlo, darle la bienvenida. Perfecto. Seguimos entonces enfocados en la Constitución. ¿Y por qué hablo de la Constitución? Porque la Constitución es de lo primero que hay que hablar.
Cualquier problema que usted vea en un país de manera generalizada, busque las causas en la ley. ¿Y cuál es la principal ley de un país? La madre de todas las leyes, la Constitución. Que es genial cuando esa madre logra ser abuela, tatarabuela, o sea, bisabuela, tatarabuela. O sea, cuando las constituciones se añejan, es como el vino, sabe mejor, porque eso significa que funciona, ¿no? Yo creo que hoy debiera estar Cuba funcionando con la Constitución del 40. Y a lo mejor había que hacerle alguna enmienda, a lo mejor había que hacerle alguna actualización. La norteamericana se le han hecho varias enmiendas, igual que a muchas constituciones en el mundo. Pero de lo que hemos sido capaces de construir los cubanos, yo siempre digo que la Constitución del 40 me parece lo mejor que hemos logrado. Ahora, volviendo a la Constitución. La Constitución establece que en Cuba están los arios, los del Partido Comunista, y estamos los judíos, que es el otro 94% de la sociedad cubana. Nosotros no tenemos derecho a liderar la sociedad, ni a ocupar cargos públicos, ni a expresarnos libremente, ni en la calle, ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa escrita. Nosotros no tenemos derecho a nada en Cuba que no sea a seguir las orientaciones del Partido Comunista. Entonces, cuando usted ve que en Cuba no hay pasta de dientes, no hay jabón, que las calles no sirven, que nada sirve, y usted como cubano quiere arreglar el problema y dice, o por lo menos una parte del problema, tú dices, yo en mi barrio voy a resolver el problema de la ropa. Y usted se propone resolver ese problema en su barrio, ¿no? Porque ¿cómo se resuelve un problema? Nadie resuelve el problema del país. No hay ningún emprendedor ni ningún político que resuelva el problema en todo el país. Usted resuelve el problema en una parte del país. Por ejemplo, el que resuelve el problema de que haya jugo de naranja en la Florida no es el mismo que resuelve el problema de que haya jugo de naranja en Boston. O por lo general no es el mismo. En Florida son famosos las tiendas El Sedano, Tropical Supermarket, Fresco Supermarket, estos mercados que son más conocidos en la Florida. Si usted va a Boston, a lo mejor se topa un Walmart que está extendido en todo el país, pero se va a encontrar a miles de empresarios que tienen otros nombres, otras marcas, otros negocios. Entonces, un cubano que se propone en el Yarey de Vázquez eliminar un problema de los que hay en la sociedad, escoge uno, dice, bueno, yo voy a eliminar un problema, y dice, voy a escoger el problema de la ropa y los zapatos, para todos los padres, los maestros, los médicos que viven aquí, las personas, cualquiera que quiera buscar un par de zapatos, una ropa de calidad, yo voy a resolver ese problema. Y de paso, mi familia, mis hijos, mis nietos, vamos a vivir de esa solución que le vamos a buscar a ese problema. Y entonces dice, bueno, voy a crear un mercado, voy a crear una tienda. ¿De dónde voy a importar la ropa o cómo la voy a producir? Bueno, hay diferentes formas. Usted puede importar una parte de esa ropa, por ejemplo, de Perú, de Gamarra, que es todo este territorio en Perú especializado en la producción textil, en la producción de cuero, zapatos, cinto, todo esto. Puede hacer un contrato con empresarios particulares radicados allí en Gamarra, Perú, y comprarle 10 contenedores anuales de ropa, zapatos, cinto y todo eso. Esa es una opción, porque es bueno que los cubanos podamos consumir también algunos productos importados. Otra opción es que haya otro cubano en el Yarey de Vázquez que decida poner una textil, una fábrica cubana para producir ropa cubana. Entonces usted necesitaría importar la materia prima, probablemente de grandes exportadores de telas, ¿no? A lo mejor monta él mismo el mecanismo para teñir la tela y todo eso y que le salga más barata y empezar a producir jeans de trabajo, pullover, gorra, calzoncillos cubanos, made in Cuba. ¿Con qué problemas se encuentran estos dos cubanos o cualquier cubano que quiera implementar una solución a cualquiera de los problemas que tiene Cuba? Primer problema que se topa es con la Constitución. La Constitución le impide desarrollar su negocio porque dice que los principales medios de producción en Cuba tienen que estar obligatoriamente en manos del Estado, en manos de la burocracia,
que traducido en el lenguaje cubano, donde la burocracia y el Estado es el Partido Comunista, es en manos del partido. Entonces el partido, que es el único que se arroga el derecho a producir, bueno, está quebrado en todas las esferas de la producción. Estamos quebrados en agricultura, estamos quebrados en industria pesada y ligera, estamos quebrados en producción de alimentos, estamos quebrados en transporte, estamos quebrados en todo. ¿Por qué estamos en quiebra en todo? Bueno, estamos en quiebra porque en ningún país del mundo el Estado es un buen administrador de los centros de producción. Porque ningún burócrata va a asumir con la pasión la entrega que lo hace el empresario que es dueño de su negocio. El único que no se va a robar él mismo es el dueño. No tiene sentido. Pero imagínense ustedes lo que pasó en Cuba a lo largo de todo el país con las bodegas. Antes del 59, que había otra pila de problemas y que yo creo que podían haberse resuelto de otra forma, pero había una pila de soluciones, había una pila de cosas resueltas. Una de las cosas que estaba resuelta era que en cada barrio, en vez de haber un comité, había una bodega, o dos, o tres, o cuatro tiendas. Y en estas bodegas, que usted puede ver las fotos por ahí que circulan, cubano que me ve desde Cuba, amigo y amiga de Camagüey, de Las Tunas, de Pinar del Río, de Granma, de Santi Espíritus, de Holguín. En estas bodegas, como usted puede ver en las muchas fotos que circulan por ahí, estaba lleno de laterías de todo tipo, producidas en Cuba y producidas fuera de Cuba. Todo el año había arroz, todo el año había azúcar, todo el año había carne, todo el año había huevo, todo el año había aceite, todo el año había lo que usted hoy se cansa de caminar y de zapatear y no encuentra. ¿Qué pasó cuando esa bodega, ese negocio, la revolución que supuestamente vino a quitarle a los ricos para darle a los pobres, lo que hizo fue quitarle las 4, 5, 10 industrias grandes que tenía las grandes compañías con participación norteamericana, la Union Fruit Company y demás, la Texaco, la Shell. Sin embargo, quitó el 99% de todo lo que expropió, o sea, de todo lo que robó la revolución, se lo robó a su abuelo y al mío, que eran pequeños productores, pequeños empresarios, pequeños y medianos dueños de negocios, de tiendas, de bodegas, o sea, la matriz productiva natural de cualquier país. La exterminó la revolución, convirtiendo a todas esas personas, en primer lugar, en emigrantes, en segundo lugar, en personas tristes, en personas frustradas, en personas abusadas, porque ese síndrome que usted padece el resto de su vida cuando ha sufrido una violación, un abuso, es el mismo que padece cuando usted ha desarrollado por años su negocio, su adoración, su amor por producir dulces, por producir helados, por producir lo que usted producía, y que su familia había prosperado gracias a eso, que vengan unos barbudos vestidos uniforme, le pongan un fusil y digan, esto es mío. Eso le produce a la sociedad entera un trauma del cual en el resto de su vida usted no puede salir. Entonces lo visten de obrero y dicen, bueno, ya usted no puede ser negociante, usted no puede ser emprendedor, usted lo que tiene que ser es obrero asalariado de la empresa estatal socialista, o sea, del Partido Comunista. Eso, señores, cubanos que me ven desde Cuba, fue lo que destruyó a Cuba. Eso destruyó el país completamente. Por eso todo lo que antes había el año entero en gran disponibilidad, hoy no existe. Porque hoy el único importador, el único exportador, el único distribuidor, el único dueño de toda la cadena de transporte, de camiones, ferrocarril, el único dueño de las comunicaciones, es el Partido Comunista. Y yo digo el Partido Comunista porque mucha gente dice el Estado, pero la inmensa mayoría de ese gran aparato burocrático del Estado no es dueño de nada, no toma decisiones en nada, porque el dueño es el que toma decisiones, no el que formalmente está de guardia en un lugar. El dueño es el que toma decisiones, y el que toma las decisiones en Cuba es el Partido Comunista. O sea, un país que tenía miles de dueños, cientos de miles de dueños, se quedó en manos de una familia. La familia Castro, en primer lugar, durante la inmensa mayoría de nuestra historia ha sido la única dueña y señora de nuestro país, especialmente Fidel Castro, que supuestamente llegó a distribuir la propiedad, ¿no?
a quitar la propiedad concentrada, la riqueza concentrada y distribuirla, como Robin Hood. Pero este Robin Hood, cuando le quitó el saco a los ricos, en vez de repartirlo entre los pobres, lo que hizo fue llevarse el saco corriendo. Eso fue lo que hicieron con las grandes casas en Miramar, en Siboney, en Atabey y en todos los lugares. Todo lo que le quitaron ellos a los ricos, se lo cogieron ellos. Vaya a ver dónde ellos viven, en qué hospitales se atienden, en qué clubes nadan, en qué piscinas, en qué canchas juegan tenis, en qué campos juegan golf. Los dirigentes revolucionarios lo que hicieron fue usurpar, robar la vida de los grandes millonarios del pasado, millonarios y también clase media y personas prósperas que no eran tan millonarios. Todos ellos producían empleos, eran dueños de fábrica, eran dueños de industria, eran dueños de cosas que le hacían bien al pueblo cubano. Ah, que también había corrupción, sí. Ahora, antes la corrupción, antes había políticos corruptos. Antes una parte de la sociedad cubana, yo creo que muy pequeña, tenía la oportunidad y la mala costumbre de ser corrupto. Hoy la corrupción es generalizada. Hoy están obligados a corromperse en Cuba los buenos, los malos y los regulares. Porque si usted es bueno y si usted no es corrupto, pero usted está en La Habana y quiere ir para las Tunas, usted está obligado a corromperse o no se va. Porque usted va a sacar un pasaje y le dicen, no, hay pasaje para dentro de 3 meses. Y usted no puede estar 3 meses esperando en una terminal. Por tanto, si usted tiene los 5, los 10 o los 20, dependiendo del día, CUC o dólares que hace falta, usted se ve obligado a corromperse o a participar de la corrupción para usted poder llegar a las Tunas. Eso antes del 59 no existía. Antes del 59 usted no tenía que darle a nadie $10 por un pasaje para usted ir de una provincia a otra. Ahí están las fotos. En el Vedado, en La Habana, y en muchos lugares de La Habana, pasaba una guagua, un ómnibus, cada 13 minutos, en otros cada 9, en otros cada 20 minutos. Esos eran los intervalos de transporte en la ciudad de La Habana. Hoy no hay transporte, hay que auxiliarse de las camionetas, los camiones, y no se sabe cuándo van a pasar. Y entonces constantemente hay que estar comprando inspectores, comprando esto, comprando lo otro. Vas a sacar un pasaje en avión. Es más, todos los precios de todos los servicios en Cuba tienen un precio formal y tienen un precio del mercado negro. Eso significa que ya prácticamente nada de lo que usted vaya a hacer en Cuba sale por la derecha, todo sale por la izquierda. Eso es nuevo para Cuba, nuevo de los últimos 60 años. Eso no existía. Pregúntele a su abuelo para que usted vea. Había políticos corruptos, había personas corruptas, pero no era todo el pueblo. Y yo no creo que todo el pueblo es corrupto, pero hay un sistema que obliga a las circunstancias a que todo el mundo de una manera u otra se corrompa. ¿Por qué esto es importante, cubanos que me ven de dentro de Cuba? Hoy estoy hablándole específicamente a ustedes. Hoy aquí nos están acompañando cientos de cubanos por el mundo entero para ayudarme a transmitirles, ayudarme a debatir, a comentar los temas que estamos tratando, pero todos están apoyándome para hablarle a usted que me está viendo desde Las Tunas, desde Camagüey, desde Holguín, desde Granma, Guantánamo, desde cualquier provincia de Cuba. Hoy estamos para usted. Entonces, ¿por qué le hablo de la corrupción? Porque hay una cuestión que es socrática, de aquellos primeros filósofos. Hay un juicio que le hacen a Sócrates y él dice que, ahora no me acuerdo si era Sócrates o Platón, creo que era Sócrates, le hacen este juicio y él dice que ya desde el principio de las organizaciones sociales humanas que se venían desarrollando, existía ya la tiranía. Y este filósofo dice en su alegato de defensa que la principal o una de las principales herramientas de una tiranía es hacer sentir inmorales a la mayor cantidad de ciudadanos posible. O sea, hacer cómplices de actos inmorales a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Eso te desmoraliza. Y cuando una sociedad está desmoralizada, ¿qué significa? Que hay una gran cantidad de cubanos que no sienten que son moralmente aptos para reclamar o para luchar, porque yo también robo, yo también me llevo aceite para la casa,
yo también participo del mercado negro, yo también compré las notas de mi hijo, yo también pagué esto por la izquierda, la casa mía no está legalizada, el pasillo que yo tiré al frente no tiene papeles. Entonces todo el mundo o gran parte de la gente se siente inmoral. Esta es una herramienta de control. Este es un recurso de las dictaduras para que usted, pudiendo luchar, pudiendo reclamar, usted se quede en casa, usted se guarde tranquilito porque usted mismo crea que no tiene moral o no tiene derecho a salir a luchar. Y si lo hace, entonces usted sabe que tiene tejado de vidrio y va a venir la dictadura y va a venir el jefe sector, va a venir el inspector, va a venir la seguridad del Estado y le va a decir, mira, tú haces esto, 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 esto y esto, tu hijo está en esto, tu primo está en esto, tu papá está en esto. Y por tanto, la gente no quiere arriesgarse a que le tiren piedra a su tejado. Entonces, esto es un recurso de control. O sea, una sociedad como la cubana, cuando transitemos a la democracia, porque vamos a transitar a la democracia, en Cuba va a haber una transición a la libertad, en Cuba va a haber una transición al desarrollo, yo se los puedo asegurar. En primer lugar, porque los cubanos no somos tontos. Los cubanos somos inteligentes, creativos, pensantes. Y ninguna persona inteligente, creativa y pensante puede desear que este sistema que tenemos hoy en Cuba, que viola los derechos de los cubanos económicos, políticos, sociales y morales, puede o debe existir en Cuba para siempre. Eso no es natural. Y los hijos nuestros, las generaciones que van subiendo, los jóvenes, yo estoy seguro que van a ser esa fuerza que va a transformar la sociedad cubana. Pero en esa transformación no solamente hay que construir nuevas carreteras, nuevos edificios, nuevas infraestructuras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles. La construcción más difícil que vamos a afrontar como sociedad dentro y fuera de Cuba, porque fuera de Cuba llevamos las mismas costumbres, los mismos problemas y el mismo autoritarismo, la construcción va a ser hacia adentro, de la piel hacia adentro. La construcción va a ser mental, la construcción va a ser a nivel de tradiciones, de valores, de principios. Y esto no quiere decir, y no quiero que así se interprete, Maribel Sánchez, muchísimas gracias por apoyar nuestro canal, nuestro trabajo. Esto no quiere decir que esté hablando aquí con ustedes una persona que sea impoluta. Yo no soy ni cura, ni soy profesor de moral, yo no soy moralizador de nada. Yo soy un joven cubano que ha violado los 10 mandamientos, probablemente, una persona lleno de defectos, con alguna virtud también, con algunos valores y algunos principios que me inculcaron, sobre todo mis abuelos, que fueron quienes me criaron esencialmente, pero que me he dado cuenta de cómo he tenido que construirme al vivir sobre todo en una sociedad democrática, capitalista, abierta, competitiva. Me he dado cuenta que con las herramientas que el sistema comunista me puso en las manos, en la primaria, secundaria e incluso en la universidad, yo puedo resolver una pequeña parte del problema. Pero para yo adaptarme al mundo, para yo triunfar, para yo salir adelante, hay una gran parte de conocimiento y de entrenamiento que yo no tengo. Y que lo hemos tenido todos los emigrantes cubanos que aprender con sangre, con fuego. Dominar idiomas, ser tolerante, poder interactuar con un indio, con un chino, con un francés, con gentes del mundo entero. El espíritu emprendedor, concientizar muy adentro de que yo no tengo límites hacia arriba. Todo lo que yo me proponga y sea bueno y sea loable para la sociedad, yo lo puedo lograr. Y todo eso, ese chip, que yo no tengo que avanzar pisoteando a nadie. Eso es algo que se aprende. A no avanzar pisoteando a los demás. Avanzar por tu propio mérito. A no estar echando para adelante a nadie. Si pagaron los impuestos o no lo pagaron, si pagó el IARES o no lo pagó, para eso está el IARES. Si tiene trabajo o no tiene trabajo, o cómo paga la renta. Una de las cosas que los cubanos tenemos que quitarnos en Cuba y en el mundo entero es el complejo de policía. El complejo de institución, el complejo de autoridad. Usted no es más que un ciudadano que debe centrar su foco, su vida, su lente en su propio desarrollo. Ya estarán para eso las autoridades, la policía, para detectar al que haga algo malo, pero no usted. Claro, si yo estoy por la calle y veo un abuso,
una cosa, un robo, claro que yo llamo al 911, pero el vicio de estar mirando a ver quién prospera para ir a cuestionarle su prosperidad es algo que se inculca y que se sienta en la mente y es muy difícil de sacar. Y ese es otro de los problemas que tenemos en Cuba, pero que se resuelve con libertad, con democracia, con desarrollo. Que las personas estén enfocados en salir adelante. Eso es algo que tenemos que lograr en una Cuba del futuro. Entonces, cubanos que me escuchan, lo más importante, tuneros, camagüeyanos, habaneros que me ven, para poder salir adelante como país es garantizar por ley que podamos salir adelante individualmente. Hay una relación directa en esto. O sea, no se puede pensar como país, como nos invita Díaz-Canel, si primero no pensamos como individuo. Porque yo no soy un país, yo soy en primer lugar un individuo. Hay una relación directa entre la prosperidad personal y la prosperidad del país, y la felicidad personal y la felicidad del país. Porque yo no puedo sentir por el país, yo no puedo prosperar por todo el país. Lo que sí yo puedo es salir adelante en lo individual, salir adelante además con mi familia, en mi barrio, con mis empleados o con mi jefe, o con el dueño del negocio donde yo trabajo. Y estaríamos contribuyendo entonces a la felicidad y la prosperidad de todo el país. ¿Por qué? Porque aportamos impuestos, generamos empleo, producimos bienes y servicios de valor, nos insertamos en una cadena productiva que alimenta todo el desarrollo, porque importamos, exportamos, producimos belleza, porque yo quiero que mi negocio y mi casa estén lindos, estén limpios, estén alumbrados, porque a mí me conviene que mi barrio salga adelante, para que todos los negocios y todas las casas y todas las propiedades en mi barrio suban de precio, suban de valor, y cuando yo me muera, poder dejarle algo digno a mi hija, a mi hijo, a mis nietos. Entonces, señores, con esto le quiero descifrar la segunda clave. Ya hablamos de la Constitución y de la ley, porque desde Cuba me están preguntando cómo salimos de este problema. La segunda clave es que la prosperidad nacional pasa obligatoriamente por la prosperidad individual. Tenemos que pensar como nación, pero en primer lugar tenemos que pensar como individuo, tenemos que pensar como familia. Y el país, la nación, el sistema político tiene que reconocer plenamente los derechos que yo tengo como individuo, como ciudadano, porque al final, ¿qué es la nación si no la suma de los individuos? ¿Qué es la nación si no la suma de los ciudadanos? Lo decía Osho, se llaman así, Osho con S, la SH, que es un gurú indio, un filósofo indio. Búsquenlo por ahí. Y el tipo decía, la palabra pueblo, nación, partido, gobierno, todo eso, patria, son inventos del lenguaje para describir algo. Son elementos descriptivos de algo, sustantivos para referirnos a algo, pero de nada de eso existe. Lo único que existe es el individuo. La nación está triste, la nación está feliz. La nación no puede estar triste o feliz porque la nación no tiene ningún sentimiento. La nación es un término para referirme a algo. Los que pueden estar felices o tristes, empoderados o abandonados, reprimidos o liberados, son los individuos. Somos las personas. Ese ha sido un error por más de 60 años. Enfocar todo el discurso, la educación, la energía del país en las batallas de la nación, las batallas del país, la trinchera contra el imperialismo. Y lo más triste es que mientras todos nuestros esfuerzos se han desvanecido en esas grandes batallas para enfrentar un imperialismo que cada vez está mejor, porque el imperialismo cada vez está mejor. En el imperialismo, y ahora que lo estoy viviendo, cada vez hay más cosas, cada vez hay más carretera, cada vez hay más negocios, cada vez la economía es más grande, cada vez se generan más empleos, cada vez vienen más millones de migrantes a tener oportunidades. Al imperialismo no le hemos hecho ni cosquilla en 60 años. En esas batallas épicas para alimentar el ego del gran Mesías, de Fidel Castro, del invicto de todas las batallas, ese ego ha quemado, ha derretido toda la energía nacional, toda la riqueza nacional. Y somos los cubanos
los grandes batalladores invictos, los que hemos salido perdiendo de todas las batallas. Somos los que ahora tenemos menos leche, menos queso, menos vaca. Gracias, Pablo Zavala, por apoyar nuestro trabajo, nuestro canal, nuestra plataforma. Somos los cubanos los que tenemos ahora menos derechos. Tenemos 1000 veces menos periódicos que los que teníamos antes del 59. Tenemos ningún dealer de carro donde comprarnos un carro realmente. No hay ningún cubano que con su salario se pueda comprar un carro en Cuba. Antes las calles de La Habana estaban llenas de carros compradas por cubanos a particulares, a dealers particulares. Tenemos menos tractores, menos camiones, menos trenes que funcionan. Entonces, nosotros como pueblo hemos sido los grandes perdedores de una lucha en la que los únicos cubanos que han salido beneficiados fueron aquellos que es verdad que fueron a la sierra, que tiraron unos tiros allí, que murieron algunas personas, engañando a toda la sociedad y prometiendo elecciones libres en 6 meses, prometiendo restaurar la Constitución del 40, y que todas esas personas tuvieron allí 2 o 3 años de lucha, del 56 al 59, y entonces, bueno, luego esos 3 años son los mejores, la mejor inversión que hicieron en su vida, porque luego se han metido 61 años haciendo lo que les da la gana, siendo dueños de todo el país, viviendo en las mejores casas, atendiéndose a los mejores hospitales, yendo de vacaciones a los mejores destinos del mundo. Fidel Castro se hizo dueño de cayos particulares y privados. Raúl Castro, Cayos Haitía, Cayos Santa, donde tienen cebras, rinocerontes, animales, antílopes de caza, y se van allí como los reyes de algunos países a cazar cosas, a cazar jutías, que está prohibido para usted y para mí. Entonces, estas personas son los únicos que han prosperado en estos 60 años. El resto del pueblo en general lo que ha hecho es empobrecerse. Y si usted, cubano que me ve desde Cuba, le parece que yo estoy hablando bobería y le parece que yo estoy hablando falsedades, yo lo invito a hacer una cosa. Cubano que me ve desde Cuba, haga una vuelta a Cuba para usted comprobar si yo estoy diciendo la verdad o no. Lo que usted debe hacer es dar una vuelta a Cuba. Claro, cuando usted se proponga dar una vuelta a Cuba, si usted es del 96% de los cubanos trabajadores asalariados de la empresa estatal socialista, si usted es un cubano que no roba, si usted es un cubano honesto, si usted es un cubano serio, lo primero que se va a dar cuenta es que usted no le puede dar una vuelta ni a su municipio. Usted no le puede dar una vuelta ni a su barrio, porque probablemente no tenga ni una bicicleta, ni tenga carro, ni mucho menos, ni tenga un caballo, ni una yegua, ni un transporte en que irse a darle una vuelta a nada. Ya ahí entonces empezará a dudar y empezará a decir, oye, a lo mejor Eliezer tiene razón. A lo mejor tiene razón, porque fíjate que yo quiero ir a comprobar al resto de Cuba, que además es una isla, a ver si es verdad lo que él dice, y ya no puedo porque yo no puedo ni viajar. Bueno. Pero si usted sí puede y tiene un carrito, tiene un tractor con carreta, monte a otros vecinos ahí y sálgale a dar una vuelta a su propia provincia. Visite los diferentes lugares, barrios, y coge una revista como esta. Mire esta revista, Puerto Padre Actual. Mire el año, diciembre de 1957. Esto es un key, esto es un tesoro. Aquí está la otra, que es el Puerto Padre Histórico. Estas son las 2 posesiones más maravillosas que yo tengo. Puerto Padre Histórico, aquí está toda la historia de mi municipio. Mire la propaganda, Atuey, qué sé yo. Aquí están todas las personalidades, los negocios, los fundadores del municipio, los gobernadores que tuvimos, los que crearon todo lo que existe en Puerto Padre. Ahí está, que es un municipio como todos los barrios cubanos, creado por emprendedores. El que montó una clínica, el que montó un bar, el que montó una sala de juego, el que la compañía de construcción que hizo la carretera, la que hizo el otro. Cuba es un país construido por emprendedores. Usted coja esa misma revista de los municipios o de los pueblos de su provincia. Si usted vive en Holguín, usted busque los pueblos de Holguín, emblemáticos, históricos, los puertos de Holguín.
los hoteles de Holguín, busque los barrios de antes y entonces vaya lugar por lugar y busque por allí los cubanos que están allí, como este programa español que se llama Españoles por el Mundo. Usted busque cubanos por Cuba. Vaya a Mayarí, vaya a Dumañueco en Manatí, a La Guinea, Alto Cedro, Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí, vaya a todos los barrios y pregúntele a las personas mayores de allí, pregúntele a las personas mayores de allí, que le expliquen qué había antes que no hay ahora y qué hay ahora que no había antes. Haga ese ejercicio para que usted vea cómo esa persona le va a empezar con dolor en el corazón y con lágrimas en los ojos a recorrer Cárdenas, toda la industria rechavala que estaban allí, a recorrer Puerto Padre, donde estaba, y va a empezar a usted a escuchar una historia que la frase más repetida va a ser: esto fue, esto era. Esto fue, esto era. Aquí estaba, aquí funcionó, aquí existió. Esas son las frases que usted va a escuchar. Porque el país está en el suelo, en todos los sentidos. Y eso es precisamente porque la revolución cortó de raíz la única fuerza sostenible en el tiempo, la única fuerza capaz de desarrollar un barrio, un municipio, una provincia o un país, que es la fuerza privada de cada individuo, la fuerza de emprendimiento de cada hombre o mujer que se propone hacer algo en su vida y sacarlo adelante. Y la suma de toda esa fuerza y la garantía de que lo que usted construya es suyo se llama capitalismo. El capitalismo no es ni imperialista, ni el capitalismo es corrupto, ni el capitalismo es donde no hay salud ni hay educación. No. Los países más desarrollados del mundo, donde menos corrupción hay, donde mejor educación hay, donde mejor salud hay de verdad, no estadística falsa, son países capitalistas. El capitalismo es un sistema que lo único que hace exclusivamente es estar basado en la propiedad privada. ¿Qué significa eso? Que los medios fundamentales de producción están en manos de las personas. No hay sistema más popular, no hay sistema que respete más al pueblo que el capitalismo, porque las propiedades son del pueblo. Tuya, mía, de tu papá, de tu mamá. Y no hay sistema que expropie más al pueblo. No hay sistema que explote más al pueblo que el sistema comunista, porque toda la propiedad del país está en manos de un partido, está en manos de un gobierno gobernado por ese partido. Y al final, en teoría, todos somos dueños de todo, pero en la práctica, nadie es dueño de nada. Usted no tiene nada. En teoría, usted es dueño de la radio, la televisión, usted es dueño del Granma, usted es dueño de cada camión, de cada guagua, de cada fábrica que hay en Cuba. Vaya y haga uso de su propiedad, a ver. Vaya y use esa propiedad. No puede, pregúntele a un abogado, pregúntele a un economista, pregúntele a las personas que sepan manejar bien el concepto de propiedad. Compartan. Pregúntele para que usted vea qué condiciones deben darse para que exista propiedad. Para que exista la propiedad, usted tiene que ser el que toma las decisiones con ese bien. Usted lo puede vender, usted lo puede dar en herencia, usted lo puede donar, usted lo puede transformar y usted es el principal beneficiario de ese bien. Usted puede tomar decisiones sobre eso. Entonces, si usted quiere probar si lo que yo le estoy diciendo es verdad o mentira, ya le dije que recorriera Cuba y le preguntara a los viejitos en cada pueblo para que usted vea. Y pregúntele también por si comía tasajo, si sabe lo que es un filete de res, para que usted vea que además mis abuelos fueron los que me explicaron a mí, mis abuelos, que mi abuelo era analfabeto, me explicó a mí lo que era la aceituna, el pitipuá, el no sé qué de piquillo, todas esas cosas, porque él lo conocía antes siendo analfabeto. Mi abuelo se compró un camión siendo analfabeto, criando vacas. Ahora, yo que soy ingeniero, ni con 10 vidas de trabajo en Cuba me pudiera comprar un camión, ni un carro, ni un nada.
si no hay alguien que trabaje en el capitalismo en otro país y me mande el dinero para acá? O yo robando y haciendo mil inventos, no lo sé. Entonces, si usted quiere comprobar que usted en Cuba no es dueño de nada, por ejemplo, ellos dicen que los medios son públicos. ¿Qué significa que los dueños son públicos? Que yo tengo el mismo derecho que Taladrí de publicar en el Granma. Yo tengo el mismo derecho que Randy Alonso de salir en la televisión nacional. Porque ¿por qué Randy Alonso puede salir hablando todos los días en un medio que pago yo también y que paga mi familia? ¿Y por qué yo no puedo hablar allí? Si eso es propiedad mía, según el comunismo, que todos somos dueños de todo. Bueno, pues no. En el comunismo es donde menos dueños hay. Los únicos dueños que existen en una dictadura comunista son los dictadores. Los demás no somos dueños de absolutamente nada. Y no lo digo yo. Busque qué es hacer ejercicio de la propiedad, ejercer como propietario e intente hacerlo en una guagua, en una fábrica, en la tabaquería, en cualquier bien, para que usted vea que usted no es dueño de nada, absolutamente. Ahora, no quiero yo atiborrar tampoco a las personas que amablemente nos ven dentro de Cuba. He estado leyendo varios mensajes por interno y también en el chat público, donde me dicen personas que están conectados desde diferentes provincias, diferentes lugares en Cuba. Me escriben por acá por interno también personas que tienen a toda su familia conectada. Así que muchísimas gracias a todos los que hicieron las tareas. Familias, tengo reporte por lo menos de 27 familias que me han reportado que sus tíos, aquí los nombres con todo, que están conectados. Y personas independientes, pues muchísimo. Hoy me escribieron varios muchachos de Santiago, de Camagüey, que se están conectando. Entonces, bueno, esta explicación inicial tiene que ver con las personas que todavía no se habían dado cuenta que todos los problemas que tiene Cuba, o la inmensa mayoría de los problemas, vienen de que en Cuba hay una dictadura comunista. Ahora vamos a referirnos a las personas que ya nos dimos cuenta de eso y que entonces la pregunta que nos hacemos no es por qué tenemos todos estos problemas. Ahora la pregunta que nos hacemos es cómo salir del problema. Esta es vamos a decir otro nivel, otro escalón, otra categoría de pensamiento. Los cubanos, primero están los cubanos que no saben por qué es el problema. Por eso les expliqué desde mi punto de vista por qué tenemos el problema. Ahora vamos a explicarle a los que ya sabemos cuál es el problema algunas alternativas para resolver el problema. Vamos para allá. Entendiendo, como les había explicado, que en Cuba tenemos un problema de producción, en Cuba tenemos un problema de abastecimiento, en Cuba tenemos un problema de disponibilidad de bienes y servicios que está estrechamente ligado, que es porque no tenemos derechos a producir, no tenemos derecho a fundar, no tenemos derecho a crear, ¿no? Libremente. Entonces ahora le digo, los que queremos tener esos derechos, los que queremos vivir en un país que nos permita arreglar los problemas por nuestra propia iniciativa, entonces yo le digo la sugerencia que yo le tengo. En la sociedad cubana hay varias personas y hay varios proyectos que están encaminados a lograr ese cambio y que históricamente todos los intelectuales, los artistas, los trovadores, los políticos, todos los que han planteado cambiar el sistema político, económico y social cubano, que es un fracaso y que es obvio que hay que cambiarlo, los comunistas han logrado fusilar su reputación. Como son dueños absolutos y monopólicos de todos los medios, de todos los periódicos, de toda la prensa escrita, aprovechando esa fuerza mediática, históricamente en los 60, los 70, los 80, han logrado denigrar, han logrado destruir a cada persona o hacer que migre a cada persona que se les ha opuesto. ¿Por qué ha sucedido eso? Si esas personas tienen la razón. Porque usted, cubano que me ve y que me escucha, o su mamá o su papá, o el resto de los cubanos, no ha apoyado a esas personas. No se ha sumado a esas iniciativas o no ha creado las propias. Y por el contrario, un sistema que ha fracasado tanto y que ha llevado a Cuba a tantos problemas, entonces, obligado o no,
las personas por costumbre, por inercia, por adoctrinamiento, van a los desfiles, van a los actos, van a todo lo que convoca el Partido Comunista. Entonces, una verdad difícil que le voy a decir, una verdad incómoda que le voy a decir, porque lo primero que tenemos que hacer para resolver los problemas de Cuba es sincerarnos. Una verdad incómoda que le voy a decir es que si los cubanos, su familia y la mía, sigue asistiendo y apoyando, sea por miedo, por doctrina, por entusiasmo, por lo que sea, a los 1 de mayo y a los actos de los comunistas, y sigue restándole apoyo a los líderes jóvenes y a las personas que quieren cambiar el sistema, entonces el sistema no va a cambiar. El sistema va a seguir siendo lo que es: continuidad. Continuidad de pasar trabajo, continuidad del que el trabajador no tenga ni le alcance el salario para nada, continuidad de las colas, continuidad de no tener jabón, de no tener pasta de dientes, de no tener comida, continuidad de que los padres se vuelvan locos para criar a los niños, que no encuentren zapatos, que no encuentren yogur, que no encuentren leche. Esa es la continuidad. Entonces, si usted quiere cambiar las cosas, se lo tengo que decir claro, se lo tengo que decir de frente, se lo tengo que decir con sinceridad. Usted, cubano que me ve, tiene que dejar de apoyar a los comunistas. Y entonces a lo mejor tú me dices, yo no los apoyo, pero si yo no voy el 1 de mayo, entonces me caen arriba, me marcan, me botan del trabajo. Bueno, ellos pueden caerle arriba, marcar o botar del trabajo a 1, a 5, a 10, pero ellos no pueden liberar a todos los esclavos, porque al final que tú no trabajes para ellos es liberarte. Ellos no pueden hacer eso porque entonces se les cae el chiringo, se les cae su propio negocio. Ellos no pueden despedir a todo el mundo. Aparte de eso, si tú dices, bueno, es que yo no voy y me ponen una patrulla delante de la casa, a mí me pusieron muchas. A mí me pusieron muchas y me pusieron guagua y me llevaron viejitos jubilados y llevaron 7 o 6 federadas ahí a chorre mangao a querer fajarse con Rachel embarazada incluso. Yo sé que lo hacen, pero es que nada más que somos 11 millones y medio. Entonces, si la inmensa mayoría de los cubanos tiene esta actitud de no colaboración con la dictadura, de no chivatería, de no desfile, de no demostrar alegría cuando no tenemos motivos para mostrar alegría, sino que lo que tenemos es indignación, ellos no pueden inventarse a otra Cuba para que venga a vigilarlo. Si 6 millones, 7 millones de cubanos no van al 1 de mayo, ellos no pueden inventar a 6 millones de cubanos más a que vengan a vigilar a esos 6 millones. Entonces, la razón por la cual se ha reprimido, se ha destruido a las personas que se han opuesto al sistema es porque lo han hecho solos, porque lo han hecho unilateralmente, individualmente. Si esta respuesta digna del pueblo de Cuba a tanto abuso, a tanta represión, se hace masiva, si la gente masivamente dice basta ya, ni un año más de dictadura, ni un año más de cola, ni un año más de presos políticos, ni un año más de abuso, ni un año más de corrupción, de descaro de toda la familia de Díaz-Canel y toda la familia de Raúl paseando en yates por el mundo. Ahora salió que Liz Cuesta, la primera dama de Cuba, de la dictadura, tiene 300.000 euros en España, en una cuenta a su nombre, en los hijos de Fidel por el mundo entero dándose la dulce vida, y las madres y los padres cubanos vueltos locos inventando para poder alimentar a sus hijos. Por eso es que el pueblo en pleno tiene que decir basta ya. Si todos lo hacemos en todas partes del mundo, porque aquí también tenemos que protestar y tenemos que salir a la calle, porque nosotros somos el 60% de la economía de Cuba. Nosotros sostenemos en un 60% a la dictadura. Imagínense ustedes si tendremos que hacer algo o no tendremos que hacer algo. Aquí también hay que hacer la huelga y hay que no pagarle los precios abusivos que tienen por los pasajes, por los pasaportes, por toda esa historia que existe. Aquí hay que restringirse también y hay que restringirse dentro de Cuba. Ahora, si todos hacemos eso y nos ponemos de acuerdo, este año sí se cae. No es una frase, no es un invento, no es una aspiración. Es obvio que si usted y yo, cubano que me ves desde Cuba,
nos ponemos de acuerdo y simplemente, fíjate, para que nadie diga después, no, es que Eliezer está mandando a los cubanos a salir para la calle y las balas y la... No, fíjate que te estoy diciendo lo contrario. Te estoy diciendo lo contrario. No salgas. Quédate en tu casa. Cierra la puerta. Esa va a ser la mayor huelga, la mayor manifestación que podemos hacer. Una manifestación, una huelga de brazos caídos. De decir, no coopero. Una manifestación como la que hizo Gandhi, como la que han hecho tantas personas dignas e ilustres en el mundo. No coopero con la dictadura. Y listo. Mi familia no va a eso. Mi familia no participa de ningún acto de repudio. Mi familia no alaba a los que han destruido a Cuba, a los comunistas. Entonces, si hacemos eso, este 2020 vamos a tener un resultado abrumador a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor del cambio. Ahora, esto es muy importante. El fracaso producido por los comunistas, por el partido corrupto que malgobierna hoy a Cuba, ellos se lo quieren achacar todo el tiempo a los Estados Unidos. Todo el tiempo quieren decirle a usted que esos negocios que ellos expropiaron a los cubanos, que esas bodegas que ellos cerraron, que esos viejitos que ellos le robaron, que esas familias que ellos separaron, que esas familias que ellos destruyeron, quieren decirle al mundo y a los cubanos que todo ese sufrimiento que ellos han causado, prohibiéndole a los médicos entrar a Cuba, prohibiéndole a todos los que tienen prohibido salir de Cuba, que todo eso es culpa de los americanos, que los cubanos no nos podamos montar en un catamarán de motor, es culpa de los americanos, que los cubanos no podamos elegir libremente a nuestros dirigentes en los municipios, en la provincia, en la nación, es culpa de los americanos, que los cubanos no podamos tener diferentes partidos, opciones políticas para representarnos verdaderamente, es culpa de los americanos. Pues no, no es culpa de los americanos, es culpa del Partido Comunista porque son unos dictadores y unos explotadores y unos mentirosos. Ahora, la culpa del bloqueo externo. Bueno, vamos a ver. Estados Unidos impuso este bloqueo desde los 60. Ahora, ¿qué pasa? Que en épocas pasadas, cuando Cuba tenía la tutela de la Unión Soviética, a Cuba entraba un montón de cosas. No tantas. Vamos a ser sinceros, porque he conversado con mucha gente. Yo no había nacido en los 80. Pero cuando dicen la época de las vacas gordas, que en Cuba había de todo, es que en Cuba había más que ahora. En Cuba había más que ahora. Pero no había de todo. Eso es mentira. Eso es cuento. Y jamás en la vida en Cuba ha existido la diversidad y la cantidad de alimentos, de ropa, de zapatos, de colores, de adornos, de bienes que hay en el capitalismo. Jamás en la vida después del 59. Ah, que antes había jabón, aunque fuera de un tipo, y ahora no hay jabón. Ah, bueno. Que antes había carne rusa y ahora no hay de ninguna. Ah, bueno. Que antes había la casa de la amistad que te daban 2 pares de zapatos y ahora no hay ninguno. Ah, bueno. Que antes la libreta te daban leche condensada y ahora no te dan. Ah, bueno. Pero mi hermano, no me vengas a decir más que antes había de todo. Porque todo es todo. Antes había más que ahora. Ah, pero la historia que muchos cubanos no conocen es que mientras en Cuba había ese poquito de cosas que nos conformábamos y los juguetes eran normados y todo era normado y todo era por la libertad. Mientras en Cuba pasaba eso, en la Unión Soviética misma no había de nada. Y murieron 7 millones de ucranianos de hambre. Y no había ni ropa, ni zapatos, ni juguetes, ni libertad, ni para ser gay, ni para ser católico, ni para nada. Ni había felicidad, ni había esperanza, ni había futuro. Y los jóvenes que intentaban cruzar el muro de Berlín le metían un tiro en la cabeza. Y la gente intentaba mandar los niños, como mismo hoy la gente de Cuba quiere escapar a Miami, por la frontera y por todos lados, la gente metía a los niños en maletas. Los lanzaba en cestas por los cables eléctricos. Visite el que pueda. El cubano que está en Berlín, el museo allí de Checkpoint. Toda la parte allí que se conserva de las 1.000 millones de maneras en que los residentes de la parte comunista de Berlín y de Alemania, la RDA, intentaban llegar al lado capitalista para que vea que es lo mismo. Mientras en Europa pasaba eso, como Cuba estaba a 90 millas de Estados Unidos, los corruptos, autoritarios y dictadores de la Unión Soviética querían que Cuba fuera como el modelo
para que el mundo occidental viera que sí funcionaba el comunismo cuando en sus propios países se estaba muriendo la gente de hambre o matándose por un perro caliente. Entonces, fue una época inflada, fue una época de mentira, fue una época de manipulación. Y mientras existía jabón por la libreta y leche condensada y un pan de sal, que hay quien es feliz con eso. Dame una lata de leche condensada y dame un pan de sal y yo moveré el mundo. Ah, bueno, pues no. Yo quiero libertad, yo quiero poder hablar y pensar sin hipocresía. Yo quiero emprender por mí mismo. Yo no quiero que el Estado me dé a mí ninguna libreta de abastecimiento. Yo quiero que yo pueda trabajar dignamente y ganarme las cosas. Pero hay quien se conforma con la libreta. Pero mientras eso existía en Cuba, al mismo tiempo se reprimía brutalmente a trovadores, a artistas, a cualquier persona que criticaba el sistema. Mientras eso pasaba, en el Mariel se montaron allí hasta los enfermos mentales, los delincuentes, junto con todas las personas que humanamente se querían unir a su familia. Se hacían actos de repudio terrible con cabilla, palo, piedra. Se traumatizaban niños que nunca se han recuperado de eso. Después pasó, bueno, los hechos de Camarioca, la embajada del Perú y tantas cosas más que fueron silenciadas por el comunismo. Estaban muriendo mientras eso pasaba en Angola. Miles de jóvenes cubanos, que muchas fuentes los dan en 13,000, 15,000, 20,000 muertos, aunque ellos reconocen oficialmente creo que 4,000 o 5,000. Mientras los hijos de Cuba estaban muriendo por las ansias de poder, la egolatría de Fidel Castro en África, para instaurar el gobierno más corrupto y capitalista que ha tenido Angola. O sea, los cubanos murieron en Angola para poner en el poder a un dictador corrupto que gobernó durante 42 años y cuyos hijos son los dueños de media Angola, de media Europa y de media Asia. Para eso murieron en Angola los cubanos allí, porque eran los años de la guerra, donde Fidel Castro quería convertirse en el Caupolicán guerrero del mundo, pero de ahí, que ahora critican a la gente que desde aquí quiere hacer, no, Fidel desde La Habana mandó a morir gente a Angola, mandó a morir gente a Latinoamérica, mandó a morir gente a Granada, a Panamá, a Venezuela, a muchos lugares, a Libia, a Etiopía. Entonces, si hay un tipo que se aprovechó de la muerte, de la desgracia, manipuló a los cubanos, ese fue Fidel Castro. Por eso yo no admito que vengan a decirme que no, Fidel Castro fue el gran tipo. Fidel Castro ha sido la gran desgracia de Cuba. Y estoy seguro que los libros de historia dentro de 10 años van a poner eso por el resto de la historia. Cuando se mida de verdad. Ahora no, ahora es la pasión de los tipos, que Fidel, que tenía una barba y que decía, no. Cuando se mide en número de verdad, lo que ha representado Fidel Castro para Cuba y para el mundo, oye, la gente le va a dar pena muchas de las cosas que está diciendo hoy. Bueno, la historia es que el comunismo no funcionó al principio, el comunismo no funcionó a mediados, ni cuando la rectificación de errores, ni cuando la alianza con la Unión Soviética. Es más, el comunismo ha puesto a Cuba en peligro de extinguirse varias veces. Una de ellas, en la crisis de los misiles, principios, si mal no recuerdo, año 1963, cuando las cartas que se intercambió Fidel con Khrushchev, tuvo el dirigente, el dictador soviético, que parar a Fidel y decirle en sus cartas, joven Fidel, respeto tu ímpetu y todo eso, pero recuerda que en una guerra nuclear, Estados Unidos y Rusia la Unión Soviética quedarían terriblemente dañados, quedarían destruidos, pero Cuba desaparecería de la faz de la tierra. Eso se lo dice Khrushchev a Fidel, porque Fidel, que ya se había preparado y que ya tenía túneles y búnker de no sé cuántos pisos bajo tierra y submarinos y planes de contingencia para sacar a su familia de Cuba, Fidel le decía a Khrushchev que en una guerra nuclear, que sabe Fidel de guerra nuclear, pero bueno, sabemos que Fidel para hablar de algo no tenía que saber absolutamente nada de eso, y Fidel le decía a Khrushchev que en una guerra nuclear el que dispare primero llevaría la ventaja, que dispare. Y tuvo el líder comunista soviético, el dictador soviético, que pararle el caballo a Fidel, porque a Fidel le daba igual que desapareciera Cuba de la faz de la tierra, con tal de vanagloriarse
y de engrandecerse como figura. Entonces, que nadie me venga a decir que el comunismo funcionó antes, el comunismo ha sido toda la vida la misma cosa. Bien, entonces, vamos a ver. El embargo de los Estados Unidos se le pone a Cuba como resultado directo, como medida, porque Estados Unidos no es un país al que tú le puedas robar a sus ciudadanos, expropiar, abusar de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo y se tenga que quedar con las manos amarradas. El embargo fue una medida por las expropiaciones que se hicieron forzosas, sin indemnización, por el robo a las propiedades de los norteamericanos, que al día de hoy están sin resarcir, sin mediación, sin negociación. He robado, esto es mío, vamos para allá. Oye, pero yo he invertido ahí los ahorros de toda mi vida. Me da igual, yo tengo las armas, ¿te fusilo o te vas? Ah, bueno, si es así, pues me voy. Así se hizo. Ahora, es curioso y es, yo creo, hasta, sí, curioso, que cuando usted ve cuándo está dispuesto, porque además ese embargo está codificado en ley y solo lo puede levantar el Congreso de los Estados Unidos con una amplísima mayoría. Eso significa que todos los representantes democráticamente electos por el pueblo norteamericano deben de dar el sí, o la inmensa mayoría de ellos, para que se levante ese embargo. No lo puede quitar Donald Trump, no lo puede quitar Barack Obama, no lo puede quitar Eliezer Ávila, ni lo puede quitar la oposición en Cuba, ni lo puede quitar nadie, más que los congresistas de los Estados Unidos, porque es la decisión soberana de los Estados Unidos. Por eso es el embargo de los Estados Unidos, porque es una decisión soberana de los Estados Unidos que no les da la gana de hacer negocios y de tener relaciones normales con la dictadura que le expropió, que le robó a sus ciudadanos sus propiedades. Así de sencillo. Pero fíjate que las condiciones que ellos ponen para levantarlo, todas nos convienen. Las tres condiciones esenciales son que en Cuba haya elecciones libres y pluripartidistas, que en Cuba haya libertad de prensa y que se liberen en Cuba todos los presos políticos. Ahora yo me pregunto, ¿usted no está de acuerdo con eso? Porque déjeme decirle que yo estoy plenamente de acuerdo con todos los congresistas de los Estados Unidos y con todas las personas en el mundo entero que opinen que en Cuba debe haber elecciones libres y pluripartidistas, que en Cuba no debe haber presos políticos y que en Cuba debe haber libertad de prensa y de asociación y de reunión y de palabra. Eso yo no se lo copié a nadie. Eso lo pienso yo de corazón. Yo pienso que la gente debe ser libre. Entonces, al final, no se dan cuenta que los dos bloqueos, el que tiene el Partido Comunista y el que tiene el gobierno de Estados Unidos, se caen cuando se caigan las mismas cosas. No se dan cuenta que los cubanos tenemos en nuestras manos la posibilidad de tumbar los dos bloqueos mañana. Mañana por la mañana. A mí, si cada vez que me dicen, oye, hay que luchar contra el bloqueo, yo le digo, claro, yo soy un eterno luchador contra el bloqueo. Yo estoy luchando contra el bloqueo hace 10 años. ¿Cómo se lucha contra el bloqueo? ¿Tú quitando la dictadura? Mientras existe una dictadura en Cuba, Bolivia rompió relaciones con Cuba. Tenemos las peores relaciones del mundo con una cantidad de países que nos conviniera tener relaciones, porque Cuba anda subvirtiendo el continente entero, a Chile, a Ecuador, ahora quiere subvertir a México también. Brasil rompió los contratos con Cuba. Estados Unidos no quiere comerciar con Cuba. La Unión Europea, que son los países supuestamente más serios, más avanzados y con más desarrollo humano del mundo, no tienen ningún instrumento legal para regularizar su relación con Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba hay una dictadura. No es Estados Unidos nada más. Señores cubanos que me ven, cubanos de Camagüey, cubanos de Las Tunas, cubanos de Ciego de Ávila, cubanos de Santi Espíritu, cubanos de Santa Clara, cubanos de Cienfuegos, de La Habana, de Mayabeque, de Artemisa, de Pinar del Río, que me ven. Estamos viviendo en un mundo, y yo se los quiero contar a ustedes a través de este canal. Así que suscríbase, hágase miembro del canal, comparta la directa. Yo les quiero contar a ustedes, compatriotas, hermanos cubanos, que estamos por suerte divina asistiendo a un mundo que es cada vez más sensible a las violaciones de los derechos humanos. No solo contra los humanos, incluso contra los perros, contra los gatos, contra los niños, contra la mujer, contra el anciano. Estamos viviendo en un mundo cada vez más interconectado, que hace que cuando tú pinches la piel
del planeta, ya sea en un incendio del Amazonas o ya sea en el coronavirus en China, el mundo entero reacciona, porque estamos cada vez en un mundo con una conciencia global. En el mundo del futuro, cada país lo vamos a entender en nuestras mentes como una provincia, como un municipio. ¿De dónde tú eres? Del planeta Tierra. ¿De qué? ¿Usted de dónde es? De la Tierra. Yo soy del mundo. Ah, mañana voy a Italia, pasado voy a Francia, después voy a Cuba, porque vamos a vivir en un futuro, en un mundo sin fronteras físicas, como la Unión Europea, pero con fronteras tal vez culturales, que es maravilloso, que se dé la interrelación entre todas las culturas, pero que al mismo tiempo se dé la conservación, la preservación de la identidad cultural como riqueza y como patrimonio de la humanidad, que se conserven las mejores tradiciones, no las peores. Los países que tienen la tradición de golpear a las mujeres y de picarles la cabeza y que tienen la tradición de matar a los homosexuales, la tienen que terminar para que ese mundo pueda ser así, sin fronteras. Los países que tienen la manía de no trabajar y de pasarse el día borracho y de ser extremadamente machista y tener de esclavo a todas las niñas de la casa, tienen que cambiar para que exista esa fraternidad y ese mundo, porque los países desarrollados, los países que han logrado altos índices de cultura y de libertad no van a abrir su frontera para que vengamos de ninguna parte del mundo a echar para atrás 100, 200, 300 años de desarrollo con malas ideas, malas costumbres y malas tradiciones. Los que más tienen que cambiar son los que peor están en ideas, en cultura y en tradiciones, porque hay cultura y hay incultura. La gente dice por ahí, hay culturas milenarias. Claro que hay culturas milenarias y hay inculturas milenarias. Hay porquerías milenarias, hay chapucerías milenarias, hay estupideces milenarias que no deben ser preservadas en un mundo del futuro. Ahora, en ese mundo que se está construyendo entre todos, con cada vez más conciencia ambiental y todo eso, cada vez hay más países que no están dispuestos a tener una relación amoral, una relación hipócrita con dictaduras. A mi juicio, deberían estar incluidos dentro de ese grupo de países terroristas, dictatoriales. También muchos países ricos, petroleros, pero que son dictaduras. Fíjense, a lo mejor ese es un desacuerdo que yo tengo con el gobierno de los Estados Unidos o con los gobiernos de la Unión Europea. Las dictaduras ricas en petróleo y en lo que sea son también dictaduras. Y ahí hablo a nombre de Eliezer Ávila y de Somos Más, porque yo estoy autorizado a hablar en nombre de Somos Más, porque soy el presidente de Somos Más. Y yo, en nombre de Somos Más, de mi familia y al mío propio, yo digo abajo todas las dictaduras. Todas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras en Cuba existe una dictadura, cubanos que me escuchan, no vamos a poder tener relaciones normales con ningún país. Y los países que tengan relaciones con Cuba va a ser bajo las condiciones de esclavitud del siglo XXI que Cuba impone. Los españoles que hacen negocios con Cuba le pagan el salario a los dictadores y los dictadores le dan al trabajador una bobería. Todos los que invierten en Cuba lo hacen bajo el mismo paraguas. ¿En qué beneficia esto a los cubanos? Realmente, en 60 años de inversión extranjera, hoy en Cuba no hay ni pasta de dientes, ni jabón, ni aceite. ¿De qué estamos hablando? Y a lo mejor entra un barco y lo reparten, pero el mes que viene ya no vamos a tener. Entonces, hermanos míos, cubanos que me escuchan, cubanos que me ven, lo que tenemos que hacer es ponernos serios definitivamente este año e ir contra los dos bloqueos. ¿Cómo vamos contra los dos bloqueos de una sola vez? Tenemos que terminar la dictadura. Tenemos que poner fin al abuso. Tenemos que poner fin a la represión. Hay que liberar a todos los presos políticos cubanos. No podemos permitir que se sancione a Luis Manuel Otero Alcántara. Sí, usted no lo conoce, no ha escuchado, pues busque, averigüe porque le conviene. Mientras sigan encarcelando personas como Luis Manuel Otero Alcántara, usted no va a tener jabón, ni va a tener pasta, ni va a tener nada, porque Luis Manuel Otero Alcántara es un joven cubano inocente que está siendo llevado a prisión porque le da la gana a Díaz-Canel y a Raúl Castro. Y mientras eso exista, el gobierno de los Estados Unidos, o más bien su Congreso, no va a levantar ningún embargo ni va a levantar ningún bloqueo
porque no quieren tener relaciones normales con los mismos ladrones que le robaron sus propiedades y que hoy siguen acabando con el pueblo cubano, con Luis Manuel Otero, con José Daniel, conmigo, con mi familia, con mi padre, que va a pedir trabajo todos los días y todos los días le rompen el contrato en todos lados por ser mi padre. Mientras eso sigue existiendo, el Congreso de los Estados Unidos no le va a levantar el bloqueo, aunque usted y yo, pues me dicen, bueno, habla contra el bloqueo. Yo me puedo pasar las 24 horas del día hablando contra el bloqueo. Cuando vayamos al Congreso me van a hacer la misma pregunta. ¿Ya liberaron a todos los presos políticos? ¿Ya hicieron elecciones libres? ¿Ya hay prensa libre independiente en Cuba? No, no y no. Bueno, pues nosotros no queremos tener relaciones con ustedes. Así de sencillo. De hecho, para que ustedes vean, aún en ese marco, se autorizaron las medicinas, los medicamentos, o sea, las medicinas y los alimentos, perdón. Y también buena parte de cosas de tecnología para poner internet en Cuba. ¿Qué dijeron en Cuba bajo el gobierno de Obama? No los queremos, no los necesitamos. No aceptaron ni los pactos en alimentos para que los cafetaleros cubanos pudieran venderle directamente café a los Estados Unidos. Les mandaron a meter la iniciativa por las nalgas al gobierno de Obama. No instalaron la fábrica de tractores Ogun en Cuba que tanto bomboya le dieron. Hablaron mierda de Obama todo lo que le dio la gana. Josué salía todos los días en la televisión a hablar porquería de Obama. De todo le dijeron. Hasta negro metido en lo que no le importa. En la prensa oficial. Entonces, hermano. Es más, lo dijo Ricardo Herrero, que es el que está dirigiendo ahora Cuba Now, que es el lobby que hay en los Estados Unidos para el levantamiento del embargo. Hoy lo tuvo que reconocer Ricardo en un artículo, si mal no recuerdo, del Nuevo Herald o del Washington Post, que estaba hablando del Miami Post. Estaban hablando de la caravana del sábado. Y Ricardo Herrero, que es un joven que lo considero culto, inteligente, preparado, radica en Washington y es el lobby más grande en los Estados Unidos, que habla con los empresarios, habla con los políticos, que lleva políticos a Cuba, que los trae. Ricardo Herrero tuvo que reconocer que mientras la dictadura cubana siga cerrada, no se abra a la libertad de los propios cubanos, no libere a los presos políticos y siga reprimiendo cada vez más y encarcelando y llevando a juicio a cubanos inocentes, no van a poder hacer nada contra el embargo. Los culpables del embargo son Raúl Castro y Díaz-Canel, aunque lo sufrimos todos los cubanos. Ese es el problema. Usted está contra el embargo. Fíjate, la izquierda de los Estados Unidos está decepcionada, está frustrada y se siente estafada, entre ellos Ricardo Herrero. Eso ya es un razonamiento mío, porque los que más han luchado contra el embargo, la dictadura cubana lo que ha hecho es echar por tierra su trabajo. La dictadura cubana ha limpiado el piso con los sanos deseos de mucha gente que ha intentado influir en los Estados Unidos para el levantamiento del embargo. ¿Por qué? Porque la dictadura cubana, con cada gesto, con cada encarcelamiento, con cada represión, con cada violación a los derechos, con cada mujer que ha arrastrado, con poniéndole patrullas y vigilancia a Luz Escobar, a Joanny Sánchez, a todo el mundo en Cuba que no se puede mover de su casa, impidiéndole a los cubanos todos los prohibidos por 8 años a los médicos regresar a Cuba, violando un derecho humano elemental o muchos derechos humanos elementales, impidiéndole a Lidier salir de Cuba para Uruguay, que es su casa donde él vive, por haberse manifestado por sus derechos y por los derechos de todos nosotros frente a la embajada de Uruguay. Yo sé que es mucha información y a lo mejor mucha gente que me está viendo hoy por primera vez desde Cuba me dice, yo no sé quién es Luis Manuel, yo no sé quién es Lidier. Pues averigüe, porque la causa, un gran por ciento de la causa de los problemas que usted está afrontando, producto del bloqueo interno y del bloqueo externo, tienen que ver con que Lidier no pueda salir de Cuba. Tienen que ver con el encarcelamiento de Luis Manuel, con el encarcelamiento de José Daniel, con los prohibidos. Si usted está contra el bloqueo o contra los dos bloqueos como estoy yo, averigüe las causas, combata la enfermedad para que desaparezcan los síntomas. No podemos estar nada más que combatiendo la fiebre. Hay que averiguar por qué es la fiebre. Porque usted, por mucho que rece, por mucho que diga, por mucho que exija, baje la fiebre, no.
Tiene que ver de qué es la fiebre. Si es por el apéndice, hay que extraer el apéndice. Si está inflamado. Si es por un catarro, hay que ver, hay que tomar mucho líquido, hay que ver cómo se combate el catarro. Si es por una bacteria en los riñones, hay que eliminar la bacteria en los riñones. Entonces, la fiebre, la temperatura, la tensión, las malas relaciones de Cuba con los gobiernos democráticos del mundo que han sido robados y estafados por la dictadura cubana, que no le pagan las deudas, que además infiltran personas constantemente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España. Acaban de detectar una red de espías cubanos también, influyendo en la política de España y apoyando a los separatistas. Entonces, esa es la enfermedad. La enfermedad es la dictadura cubana. Y los síntomas son ruptura de relaciones, establecimiento de una posición común por Europa y que ahora no haya cómo sustituirla, embargo de los Estados Unidos, fin de los contratos en Brasil. O sea, todo tipo de problemas en el mundo causados por la dictadura. Entonces, cubanos que me escuchen, en un futuro de una Cuba desarrollada, próspera y libre, no hay espacio para una dictadura. Hay espacio para el respeto, para la tolerancia. Hay espacio para el amor, la fraternidad entre los cubanos, con una nueva constitución que nos reconozca a todos y para el bien de todos. Pero la dictadura no cabe en el futuro de Cuba. La dictadura tiene que desaparecer de nuestra historia y desaparecerán todos los embargos y todos los bloqueos y todas las malas relaciones que gracias a esa dictadura tenemos hoy con buena parte del mundo. Y además, las cosas que se exigen para que se levante el embargo son tres cosas que son derechos elementales de los cubanos. En Cuba debe haber libertad de expresión, de asociación y de participación política, no porque lo digan los Estados Unidos, sino porque son derechos humanos elementales de los cubanos. Es una vergüenza que tengan que exigir esas tres cosas un gobierno extranjero cuando tuvieran que exigirlo nuestros abuelos por nosotros. Tuvieron que exigirlo nuestros padres en los 80, en los 70. Tenemos que exigirlo nosotros ahora si queremos que nuestros hijos nazcan con derechos y con oportunidades. Y yo no le voy a alegar a la nueva generación, a mi hija que tiene 2 años, esa responsabilidad. Yo combatí la dictadura en Cuba, la voy a combatir desde los Estados Unidos, la voy a combatir después desde Cuba de nuevo, la voy a combatir desde México, desde España. Pues yo quiero vivir en muchos países. Ya yo les digo, yo soy un ciudadano del mundo, pero donde quiera que yo viva, esté dentro o esté fuera de Cuba, toda la vida voy a combatir, voy a denunciar, voy a estar contra todos los totalitarismos. El de Cuba, el de Arabia Saudí, el de todo, el de Venezuela, el de Nicaragua. Donde quiera que haya un dictador pisoteando los derechos de los ciudadanos, va a tener a Eliezer Ávila Sicilia en contra. Y si todos los ciudadanos del mundo y todos los ciudadanos cubanos adoptáramos esa posición de principio, viviríamos en un mundo mejor y estaríamos legando un futuro mejor a nuestros hijos. Esa es mi posición. Entonces, bueno, voy a responder preguntas, comentarios, todo lo que ustedes crean que debe ser aclarado, dirigido especialmente a que los cubanos que nos están mirando desde Cuba, Santiago de Cuba, La Habana, puedan entender mejor nuestra propuesta. Cubanos que nos están viendo desde Cuba. Nuestro movimiento Somos Más es un movimiento mundial. Mundial, como en Cuba hay otros movimientos. El movimiento de estudiantes, la OCLAE, es un movimiento mundial, continental y mundial. La internacional comunista, la internacional de la paz, no sé qué, todos esos movimientos, el grupo de amistad con los pueblos, son movimientos internacionales. Nosotros también tenemos el nuestro. Se llama Movimiento Político Somos Más. Somos un movimiento internacional. En cualquier momento nos abrimos también a ciudadanos de otros países. Somos un movimiento que pretende influir en lograr una cultura de la libertad, en tener un mundo más libre y un mundo más próspero. Un mundo de respeto, un mundo de igualdad. Ese es el mundo que quiere Somos Más. ¿Cómo influimos? Bueno, principalmente a través del conocimiento, de la educación. Por eso fundamos la Academia 1010, para formar líderes democráticos en Cuba. Influimos a través del conocimiento en la economía. Promovemos la libertad económica, promovemos la libertad política, promovemos el debate público, promovemos los espacios de libre expresión.
Y tenemos un programa político completo de cosas que queremos impulsar dentro de Cuba y en el mundo entero, que pasa por una nueva constitución, que pasa por brindarle todo el respeto a la propiedad, devolverle la tierra que le quitaron. Primero se la dieron con la reforma agraria y después se la quitaron con la cooperativización forzosa. Devolverle la tierra a los campesinos cubanos. O sea, que todos crezcamos por dentro como seres humanos y seamos capaces de construir una Cuba mejor. Es el objetivo principal del movimiento político Somos Más, que tiene un coordinador nacional en Cuba que se llama Darien Colombier, hermano de Joana Colombier, joven artista, escritor, un intelectual cubano que ha sido premiado en Cuba y también en México. Un joven con una sensibilidad tremenda, con una vocación democrática que radica en Santiago de Cuba. Darien Colombier, búscalo en Facebook. Es nuestro coordinador en Cuba. Tenemos un secretario institucional del movimiento en Cuba también, Carlos Raúl Macías López, pastor evangélico, médico cubano, doctor de profesión, que vive en Jovellano y tiene una lindísima comunidad, una iglesia donde tiene siempre a los jóvenes ahí muy activos y es director institucional del movimiento político Somos Más. Tenemos mucha gente brillante en Cuba en el movimiento. Tenemos a Agni, tenemos a Joan, tenemos a tanta gente buena en Cuba. Agni en Puerto Padre, Joan en Santa Clara. Ahí está. Debe salir cuando se publique ahora lo que nos está desarrollando Marito, la lista de miembros en todas las provincias de Cuba. Si usted quiere unirse al movimiento Somos Más, si usted quiere pensar y hablar sin hipocresía y sentirse orgulloso como yo y como todos nuestros miembros de estar construyendo las ideas del futuro, únase al movimiento político Somos Más. Usted puede entrar, creo que está bloqueado desde Cuba, pero usted pone por proxy somosmascuba.com, va al botón súmate y se une a nuestro movimiento desde Cuba o desde cualquier parte del mundo. Y así nos ayudamos todos juntos a poder unir a más cubanos, a hacer más eventos, a hacer más política, a hacer más educación, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no somos ni unos tiratiros, ni somos asesinos, ni ponemos bombas, ni envenenamos nada, ni hacemos sabotaje, ni somos revolucionarios que queremos matar a la gente para imponer a nuestras ideas. Nosotros somos simplemente cubanos libres, pensadores, personas que amamos la libertad económica, la libertad política y que queremos inculcar, promover en la mayor cantidad de ciudadanos de Cuba y del mundo las ideas de la libertad. Ese es el objetivo de Somos Más, porque creemos que las personas son los que deben cambiar los sistemas y para que cambien los sistemas deben cambiar las personas. No imponemos nuestras ideas, nosotros proponemos nuestras ideas. Así que si usted quiere ser parte de nuestra familia, únase a Somos Más. Por último, el tema del 1 de mayo. Tenemos la oportunidad. Bueno, tenemos por aquí a uno de los influencers cubanos más connotados, el señor Ultra, que está de visita en nuestro canal, una visita distinguida a la cual le envío mi abrazo, mis respetos y mis deseos de éxitos en su proyecto y en su programa. Gracias, Ultra, por estar de visita por acá. Se aprecia tu presencia. Bueno, viene el 1 de mayo. El 1 de mayo es la fecha más cercana en que todos los cubanos del mundo y de Cuba tenemos la oportunidad de mostrar nuestro desacuerdo con el estado actual de opresión y de tiranía que existe en Cuba. Y yo estoy usando palabras fuertes, con toda intención. Palabras que yo sé que a oídos de algunas personas en el interior de Cuba le pueden sonar raras. Tiranía, opresión. Esto se quita con el diccionario. Esto se quita con el diccionario. Usted coge el diccionario y dice, esto será una tiranía, y busca el significado de tiranía. Esto será una dictadura, busca el significado de dictadura. Esto habrá opresión en Cuba, busca el significado. Si usted cree que ese significado no es exactamente lo que se está viviendo en Cuba, usted entra aquí y me lo dice. No, ¿sabe qué? No coincide. Pero yo lo busqué. Y tiranía, opresión, dictadura son los calificativos exactos y precisos para describir lo que pasa hoy en Cuba. Por eso he empezado a usarlo. Bueno,
El 1 de mayo sería una fecha excelente para que todos los cubanos se queden en su casa, incluyendo incluso a los militares. Yo sé que la gente dice, caramba, yo me quisiera quedar, pero eso está duro porque es que a mí me pusieron al frente de no sé qué, del otro. Señor, invéntese una diarrea, un dolor de barriga, unos vómitos, lo que sea, saque, no sé, dígale al médico de la familia que le dé un papel. Pero creo que sería una fecha ideal para que los cubanos simplemente mostraran su desacuerdo con el estado actual de cosas, que es que tenemos en Cuba a un partido que es el dueño de todo, que no nos permite progresar, que no nos permite salir adelante, que sigue expropiando al día de hoy los negocios y los emprendimientos de los pocos cubanos que se atreven a invertir 4 kilos en Cuba, como el criador de puerco en Puerto Padre, el mayor productor de carne de puerco de la provincia y uno de los más grandes del país. Ahora no hay carne de puerco, la carne de puerco vale el triple, porque ya no tenemos las 1.300 toneladas de carne que aportaba este cubano. ¿Por qué? Porque está preso, supuestamente por regalar un pernil de puerco a un dirigente. ¿Tú sabes cuántos dirigentes se comieron perniles de puerco allí? La verdadera razón es que lo eligieron delegado. Y cuando ellos vieron que una persona emprendedora, con dinero, estaba entrando en la política, ahí mismo dijeron, peligro, que este hombre tiene reconocimiento social, tiene vecinos que lo apoyan, tiene poder, hay que sacarlo de circulación. Y pusieron de nuevo su dictadura y su egoísmo político por delante de la carne, que es lo que el pueblo necesita. Entonces, si queremos que estas cosas cambien y que no sigan los abusos, que no sigan las detenciones, que no sigan todos los motivos por los cuales tenemos malas relaciones con el Club de París, porque la gente sigue hablando de los Estados Unidos. El Club de París está encabronado. ¿Qué cosa es el Club de París? Un grupo de acreedores cubanos, gente a la que le hemos pedido plata, personas que han puesto su dinero en un fondo de inversión y que va a la dictadura cubana y le dice, préstame acá 500 millones de dólares para comprar tal cosa. Y como la economía está quebrada, como no se le permite a los cubanos producir, entonces no podemos pagar. No son los Estados Unidos, cada vez son más instituciones, países en el mundo que no quieren hacer comercio con Cuba, porque Cuba no paga. La Cuba de los comunistas, la Cuba republicana, tenía la balanza de importación y exportación ahí, y muchos años exportábamos más de lo que importábamos, y el peso cubano y el dólar ahí, y una constitución mejor que la del resto del mundo. Entonces esta gente nos han destruido hasta el prestigio mundial. Estas personas nos han puesto en una crisis de credibilidad. Estas personas nos han puesto en un lugar, le han dicho al mundo entero que los cubanos no somos leales, que no somos serios, porque ellos no son ni serios, ni leales, ni honran sus deudas. Y eso hay que recuperarlo también. Entonces, si queremos cambiar todo eso, miren, la gente en el mundo entero se manifiesta por 3 kilos. En Chile salió todo el mundo a la calle a quemar Chile, porque le subieron 3 centavos al precio del metro, y los inteligentones, alimentados por Cuba, por Venezuela, por Maduro, la extrema izquierda de Chile, los comunistas chilenos infiltrados en las manifestaciones, quemaron el metro. Protestando por 3 kilos del metro, quemaron el metro más moderno, más exacto, más funcional de toda Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. Fíjense qué inteligentes son. Entonces, señores, con todos los problemas que tenemos en Cuba, ¿ustedes creen que no se justifica perfectamente hacer una inmensa manifestación en todo el país contra el Partido Comunista, contra las decisiones de este mal gobierno? Claro que se justifica. Ahora, si usted, y yo lo entiendo, tiene miedo a manifestarse en contra porque lo voten de aquí, de allá, de qué sé yo, que lo que le van a hacer es un favor al final. Pero bueno, yo entiendo el miedo. Entonces, hagámoslo al revés. No cooperemos con la dictadura. No vayamos al 1 de mayo. Quedemos en la casa. Cuando ellos se vean solos allí y se pare Raúl Castro ahí y diga, ¿la gente dónde está? No, ya vienen para acá, ya vienen para acá. Y empiezan las llamadas. Oye, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente del cerro? ¿Dónde está la gente de playa que no llega? Oye, las guaguas están vacías. La gente no vino. ¿Qué hacemos? Bueno, van a tener que hablar con San Pedro, allá arriba en las nubes, para que mande un aguacero, para que mande unos diluvios, y entonces le digan, mire, Raúl, el problema fue que está lloviendo mucho. No sé, que inventen algo, pero no
se puede seguir colaborando con la dictadura y luego estarnos quejando todo el día de los problemas que genera la dictadura a lo interno y a lo externo, porque vuelvo y repito, y no es matraca mía, todos los problemas externos, incluyendo el embargo, son culpa directa de la dictadura. Sin dictadura no hay embargo. Así de sencillo. Entonces, la clave es esta, señores. Cooperemos juntos todos los cubanos en todas partes del mundo y no vamos a seguir cooperando con la dictadura. Cooperemos con la democracia. Cooperemos con Luis Manuel. Cooperemos con Gidier. Cooperemos con todos los líderes de la oposición en Cuba y dejemos de cooperar con los dictadores que nos están oprimiendo. Ya he dicho por último 3 veces, pero se me ocurre siempre algo que no debo dejar de decirle a esas 1087 personas que están conectadas hoy casi a las 11 de la noche. Y esto se debe a que hay mucha gente conectada de dentro de Cuba, lo cual es el objetivo de esta directa. Ahí estamos, yo creo, mitad por mitad. Mañana vamos a ver las estadísticas. Muchachos, yo entiendo que hay muchas personas que basado en la propaganda difamatoria, en su gran mayoría, que ha hecho la dictadura de los opositores, tengan miedo o tengan reservas de apoyar a la oposición porque todo lo que hayan escuchado de la oposición es que son mercenarios, corruptos, pagados por el imperio, tal. Yo les tengo una buena noticia. A usted cubano que me está viendo y que no confía en los opositores o en algunos opositores, a lo mejor hay otros que sí, o que ni siquiera conoce la oposición. Yo les tengo una buena noticia. Si la oposición conocida hoy, de verdad, son personas que no tienen principios y que no tienen un marco de ideas, que no tienen cultura, que no tienen profesionalismo, que no tienen capacidad e inteligencia, esas personas no van a pintar absolutamente nada en el liderazgo político de la democracia. ¿Usted me escuchó? Si usted cree que Pedrito Pérez o Juana de los Palotes o fulano son personas con todas esas incapacidades, usted no debe tener ninguna preocupación porque ninguna de esas personas va a formar parte de ningún gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, en una democracia. Son personas que tienen un papel en este momento de la lucha y que yo respeto y por eso admiro mucho, porque mientras intelectuales, artistas, pensadores, profesores cubanos se meten la lengua en las nalgas y callan y otorgan y no tienen el valor de denunciar lo que está pasando en Cuba, hay personas marginales de barrios muy humildes, personas desposeídas y pobres que sí están luchando de frente contra la dictadura y eso para mí genera respeto. Lo que dice la dictadura de ellos, que si son esto o son lo otro, yo no voy a hacerme un criterio por lo que diga la dictadura, porque ninguna dictadura en el mundo, ni de derecha ni de izquierda, ha hablado bien jamás de sus opositores. La verdadera historia de José Daniel, la verdadera historia de Fariña, la verdadera historia de Berta Soler, la verdadera historia de Joanny Sánchez, la vamos a conocer, de Oscar Elías Vicé, la vamos a conocer el día que haya democracia en Cuba. Porque todos los periodistas de izquierda, de derecha, de centro, todos los medios van a poder indagar, investigar, buscar si de verdad estuvieron presos por causas políticas o por causas reales. Y se va a poner en la televisión los expedientes, los números, se va a transparentar todo. Señores, luchar por la democracia es luchar por la transparencia, porque haya 3 poderes separados y que el Poder Judicial obligue y el Poder Legislativo obligue al Ejecutivo a revelar y a las instituciones del Estado a revelar todos los números, todos los datos, todos los secretos, todos los informes. Por tanto, yo no le tengo ningún temor hoy a que en la oposición haya gente mala, buena o regular. No le tengo ningún temor a eso, porque el futuro democrático es el que va a poner sobre la mesa la verdad. En democracia no se va a poder ocultar nadie, ni Eliezer Ávila ni Díaz Canel. En democracia a todo el mundo se le va a hacer todas las preguntas. La vida de todo el mundo va a salir a la luz. Y si usted detecta, si usted se entera, si usted lee, si usted comprueba
que Eliezer Ávila no tiene capacidad, no tiene inteligencia, no tiene ideas para dirigir nada en el país, usted lo único que tiene que hacer es no votar por Eliezer Ávila. Por eso es que es un poco a destiempo tener miedo ahora al cambio, tener miedo a la democracia, porque tal opositor o porque pues fulano de tal, porque lo que estamos proponiendo no es, lo que yo estoy proponiendo no es que yo sea el presidente, lo que yo estoy proponiendo y está proponiendo toda la oposición y están proponiendo todos los que creemos en la libertad en el mundo, no es que José Daniel sea el presidente, ni que Berta Soler sea la jefa de nada, ni que Joanny Sánchez sea la jefa de nada. Lo que estamos proponiendo todos es que por ley, todos, usted, yo, Berta Soler, José Daniel, el rector de la Universidad de Camagüey, el primer secretario del partido en Santiago, todos los cubanos tengan por igual el mismo derecho de participación en la política nacional. ¿Qué significa eso? Que todos podamos expresarnos, que todos podamos proponer, que todos podamos crear una asociación, un partido, una ONG y competir. ¿Qué significa competir? Señor, darle el poder a usted como ciudadano a que usted elija. Como mismo usted elige su marca de ropa, como mismo usted elige los bloomers que se pone, o los calzoncillos, o ambos. Como mismo usted elige la grasa de pelo, o el gel que usa. Usted elija a qué políticos le gustan. Y le dé el voto y le dé la confianza a los políticos que usted entienda que su programa, sus ideas, su vida, sus valores, su familia o sin familia o lo que sea, es más acorde a sus propias ideas, a las suyas. Lo que estamos nosotros proponiendo es abrir el mercado político y no que el mercado político, igual que el económico, siga siendo como hoy, un monopolio en manos de una familia. Es injusto per se que Raúl Castro sea el que decida quién es el presidente del país. Es injusto. Y por el miedo que le tienen a Raúl Castro, o por la devoción o por la idolatría, los 600 y pico estos de diputados, lo que hagan sea reafirmar lo que propone Raúl Castro. Eso es injusto per se. El que venga después, vamos a tratar todos los cubanos de que sea el mejor cubano posible. Uno de los mejores hijos de la nación, pero tenemos una vida entera para probar gente. En un siglo podrían pasar por la presidencia de Cuba 25 presidentes. 25 presidentes. ¿Cuántos han pasado en el siglo pasado? Ya vamos por el año 2021. 2021. Y nada más que hay. O sea, ya ahorita estamos en el 2020. Vamos para el 2021. Y nada más que ha estado Raúl y su pupilo. O sea, Raúl sigue siendo el que dirige el país. Porque el Partido Comunista es la fuerza superior del Estado y la nación, qué sé yo. Y ha puesto a Díaz-Canel ahí como su secretario a caminar por las calles, ir para allá, pero el que dirige el país sigue siendo el mismo. Entre Raúl y Fidel han usurpado el puesto como de 15 o 20 presidentes. Usted me entiende, cubano. Usted me entiende, tunero. Usted me entiende, camagüeyano, lo que yo le estoy diciendo. Yo no estoy luchando por poner a nadie en específico en la presidencia, ni al frente del país, ni al frente de Camagüey. Yo estoy proponiéndole a usted, cubano que me escucha, que nos ayudemos todos para instaurar un sistema en Cuba donde usted mismo que me está mirando, usted, sí, usted, el estudiante universitario que me está mirando, el artista que me está mirando, el miembro del Partido Comunista que me está mirando, usted puede ser el presidente. Usted puede ser ministro. Usted puede ser congresista. Usted puede ser gobernador. Usted puede soñar con cambiar las cosas en Cuba. Si usted considera que debe haber matrimonio gay, usted debe luchar por el matrimonio gay y puede hacerlo en un marco legal. Si usted cree que no debe haber matrimonio gay, usted puede luchar en un marco legal, expresarse en la radio, en la televisión, en todos lados. Usted, pastor que me escucha, en la democracia, usted puede salir en todos los programas de televisión debatiendo con los activistas LGBT. No hay ningún tipo de problema. Eso es lo que nosotros queremos instaurar en Cuba. No el poder ni de los Mascanosa, ni de los amigos Posada Carriles, ni de nada de eso. Ahora, ese es un cambio que nosotros podemos controlar.
se puede hacer bien, se puede hacer justo, se puede hacer para que sea acolchonado, para que no haya trauma, para que no haya anarquía, para que no haya violencia, si lo hacemos a tiempo, si lo hacemos todos con la misma conciencia. Ahora, si la situación sigue empeorando, si el desabastecimiento sigue jodido, si sigue como hasta ahora en 60 años que la empresa estatal socialista lo que da es pérdida, si los salarios siguen sin alcanzar para nada, si la delincuencia sigue subiendo, la violencia sigue subiendo, el rechazo a la autoridad, a la policía sigue aumentando como lo está haciendo, entonces la población sigue envejeciendo, cada vez hay menos jóvenes y los jóvenes que quedan muchas veces, o sea, los jóvenes más emprendedores, los mejores graduados, los más inteligentes, graduarse y ya están afuera. Porque estamos, como les decía, en un mundo globalizado, donde una persona sabe lo que recibiría por su mismo trabajo en todos los países del mundo. Por tanto, no va a escoger trabajar y vivir en el país que menos le paga, en el país donde menos puede progresar, porque eso no es inteligente. Si todo esto sigue sucediendo, simplemente vamos a perder la capacidad de hacer el cambio. Si todo esto sigue sucediendo, no le va a quedar a Cuba otro futuro que la anarquía, que la violencia, que el desastre. Y esta directa que yo estoy haciendo hoy, la verán en el futuro y dirán, caramba, teníamos que haberle hecho caso a Eliezer Ávila. Estaba diciendo la verdad, estaba diciendo la esencia, tenía toda la razón. Si le hubiéramos hecho caso en el 2020, hoy no tuviéramos este desastre. Ojalá que no pase nada mucho más grave, pero les puedo garantizar que el futuro es negro en todos los sentidos si la dictadura se sigue empeñando en seguir siendo una dictadura. Si la dictadura se sigue empeñando en seguir encarcelando, en seguir reprimiendo, en no permitirle a los cubanos desplegar su fuerza productiva, en no respetar la propiedad, en no ser competitivo, en no dignificar el espíritu emprendedor y libre de los cubanos. Si la dictadura sigue empeñada en no respetarnos, en no reconocer los derechos que no nos los tiene que otorgar la dictadura, los tenemos de nacimiento, la dictadura va a provocar el caos, el desastre, la destrucción de lo poco que quede en Cuba. Óigame bien que se lo estoy diciendo. Este es el último momento en la historia en que los cubanos, todos, Calviño, Silvio Rodríguez, gente de zona, todos los profesores, los maestros, los doctores, todo el mundo debe unirse. Simplemente no tienen que hacer nada violento, es solamente decir la verdad. Ustedes no pueden imaginarse el poder transformador que tiene la verdad. Vivir un día en verdad y no callarse. En el sindicato, en la reunión del trabajo, en la escuela, en el aula, decir la verdad al costo que sea necesario. Si millones de cubanos adoptan esa actitud, Cuba cambia en el 2020. Esa es mi invitación, ese es mi mensaje. Yo no puedo liberar a Cuba, porque Cuba son todos ustedes. La libertad es individual. La libertad de Cuba pasa por la libertad de cada uno de los cubanos, dentro y fuera de Cuba. Porque fuera de Cuba también estamos terriblemente limitados por la dictadura. Estamos limitados de invertir, limitados de volver, limitados de ayudar, limitados de ejercer nuestro derecho al voto, limitados de todos los mismos derechos que están ustedes dentro de Cuba. Todos estamos limitados y presos de alguna forma de la dictadura y del miedo. Este tiene que ser el año de la liberación de Cuba. Bien, esa operación retorno que algunos están mencionando, esa idea que yo tuve y que la mantengo, solamente es posible hacerla con éxito si tenemos la recepción de nuestra familia, de nuestro barrio, del lado cubano. Si la familia cubana está dispuesta a recibirnos y a unirse con nosotros para cambiar la dictadura e instaurar la democracia y el respeto a todos los derechos de los cubanos en Cuba, entonces es posible la operación retorno. Y va a ser una operación definitiva, donde van a regresar los hijos de Cuba del mundo entero a esa madre patria y a esa madre de carne también, a crear, a construir, a desarrollar a Cuba. La operación retorno es otro de los beneficios que va a tener el fin de la dictadura.
todos los cubanos juntos impulsando un país que va a competir con Japón, va a competir con Francia, va a competir con Estados Unidos. Vamos a tener buenas relaciones, pero vamos a competir también. Y los jóvenes salidos de nuestras universidades van a crear apps y aplicaciones y van a crear tecnología a la altura de las que se desarrollan en Estados Unidos. Vamos a competir. Si hoy tenemos un medicamento, el Everpro, y la vitamina tal, tenemos 10 medicamentos que se venden en el mundo, con un país libre y democrático donde el emprendimiento científico también se libere, vamos a tener miles de medicamentos, miles de Everpro, miles de vacunas con la experiencia que tiene Cuba, pero los mejores científicos cubanos también de las vacunas y también del campo de las biotecnologías se han ido de Cuba y están creando vacunas. Mientras en Cuba se crea una, los científicos de origen cubano crean 100 vacunas en muchos otros países. Y los que me están mirando del 6GB saben que es así. Saque la cuenta, ¿cuántos trabajadores, cuántos científicos que estaban con ustedes hace 20 años siguen en Cuba? ¿Cuánta gente inteligente, cuánto conocimiento, cuánta gente noble en esas mismas misiones, cursos, doctorados que ustedes organizan se han quedado en el mundo entero? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con el sistema político que hay en Cuba, que limita su capacidad de ganar dinero, de ser bueno para la sociedad, pero también ser bueno para sí mismo. Entonces hay que resolver ese problema y lo podemos resolver entre todos.